buenas tardes para todos los participantes del tercer conversatorio El cuerpo se toma la palabra. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos una conversación supremamente especial con tres compañeras docentes que nos contarán su experiencia en relación al cuerpo y la danza. El tercer conversatorio hace conexión con el segundo conversatorio en donde intentábamos responder eh, la pregunta si somos cuerpo o tenemos cuerpo. Para hoy, continuando con esta línea, tenemos la temática o tenemos los conceptos de corporeidad, escuela y comunidad. Sean todos bienvenidos. Miramos aquí en el chat, saludamos al profesor Juan Carlos Piñeros, que está conectado hace ya un buen tiempo. Bienvenidos todos, a la profesora María Elena Ramírez Cabanzo, a la profesora Ana Brisset Ramírez, quien les da un saludo y bienvenidos a todos, bienvenida a todos ustedes. A Andrés Javier Bustos, muy buenas tardes. Están bienvenidos. Nelly Adriana Penagos. Ya tenemos en este momento 17 participantes. Y pues seguimos esperando un rato a que se sigan conectando algunos compañeros. Entonces damos unos minuticos, un tiempito de espera. Por ahora decirles bienvenidos y gracias por estar en este espacio de encuentro donde nuestras conversadoras estarán compartiendo su experiencia con ustedes y pues al final tendremos la posibilidad de realizar algunas preguntas a través del Facebook Live para hacérselas llegar a ellas. Entonces, en unos 30 segundos estaremos iniciando. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, entonces, para mí es un placer presentarles en el día de hoy a Cindy Rocío Urquijo Gil, profesora de Artes Escénicas y de Danza, a la profesora Diana Carolina León Guerrero y a la profesora Yurida García Hernández. Tres invitadas muy especiales quienes estarán conversando con ustedes alrededor de corporeidad, escuela y comunidad. Muy bien, entonces tengo el gusto de presentarles a Cindy Rocío Urquijo Gil, de Oso Panda Arcoiris. Cindy nació a mitad de los años 80, el mismo año de la toma del Palacio de Justicia y de la tragedia de Armero. Creció en un barrio al sur de la ciudad junto a sus padres, su abuela materna y algunos primos y tíos. De niña amaba jugar a la profesora con su hermanito, quien a la vez odiaba este juego. Al finalizar el bachillerato y sin poder ingresar a la universidad, un día, por consejo de una amiga, entra al programa distrital Jóvenes Tejedores de Sociedad, donde conoció las artes escénicas, primero desde el teatro y luego desde la danza contemporánea. Fue actriz y bailarina de las agrupaciones Contravía y Calle Sur. Realizó su entrenamiento como bailarina en las diferentes escuelas de la ciudad, como EFA Danza, Festival Art y Danza Común. Participó en varios montajes escénicos, destacando entre todos Bien Dormidita y El Tragasueños, una adaptación del cuento infantil escrito por Michelle Ende, con el que no solo fue bailarina, sino también pedagoga artística de talleres para niños y niñas de colegios públicos de la ciudad, basados en esta obra. En el año 2000 recibe el título de licenciada en Educación Básica con énfasis en Educación Artística de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y en el 2013 el título de especialista en Educación Artística Integral de la Universidad Nacional de Colombia. Con su trabajo final se preguntó por el cuerpo y la expresión artística de los niños y niñas de preescolar. Vio la urgencia de replantear la clase de danza en la escuela y de la danza para los niños. Ha realizado diferentes montajes escénicos escolares con diferentes propósitos y formatos. Algunos de ellos son interdisciplinarios y o transdisciplinarios. En sus montajes escolares se traen elementos folclóricos junto con elementos de la expresión corporal y de la danza. En el año 2018 cursó el diplomado en Educación Somática para las Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Javeriana, quedando en resonancia con este abordaje. Actualmente es docente de danza y expresión corporal del Colegio Nueva York
y se entrena en la escuela Sajana, donde siente una conexión somática y pedagógica con el cuerpo y con la danza. Su proyecto más importante y querido es Oso Panda Arcoiris, Cuerpo Creativo, un taller laboratorio de danza y expresión corporal para niños y niñas, donde desde hace 9 años se le apuesta al movimiento libre y auténtico, el juego como generador de experiencias artísticas, estéticas y relacionadas que nos permiten crear, y a la apreciación de las formas, movimientos y gestos propios de la danza. Entonces, con ustedes, la profesora Cindy Urquijo, quien les dará un saludo. Muy feliz de acompañarlos y de hablar con estas dos increíbles mujeres, maestras y bailarinas. Entonces, sigamos. Muchas gracias, profe Diana, y bienvenida a este conversatorio. Bien, tenemos entonces también a la profesora Diana Carolina León Guerrero. Ella es bailarina, coreógrafa y pedagoga. Estudió danza en la Fundación Danza Común y el Instituto Superior de Artes de La Habana, Cuba, ISA. Licenciada en Educación Artística de la Universidad Francisco José de Caldas. Ha desarrollado procesos de creación en danza contemporánea con grupos y compañías distritales e instituciones educativas. Su labor pedagógica se enfoca en proyectos sociales que involucran el arte como herramienta para la convivencia, la comunicación y el fomento del pensamiento creativo con diferentes poblaciones. Se destacan Pedagogía para la Convivencia y la Construcción de Paz en el municipio de Saravena, ejecutado por la Fundación Prolongar en el 2016. Proyecto Clan CREA, Centro Local de Arte para la Niñez y la Juventud y Dartes, 2016 al 2018. Pedagogías de la danza inclusiva para personas con y sin discapacidad, elaborado por Concuerpos, 2016 al 2018. Centro de Experimentación Coreográfica de la Fundación Danza Común, 2010 al 2015. Proyecto Capacitación para hombres y mujeres y jóvenes con énfasis en promotora comunitaria, ejecutado por la Fundación Apoyar, 2013-2014. Programa permanente de talleres creativos para el fomento a la lectura de la Fundación Rafael Pombo, 2008 al 2011. Proyecto Convivencia y Protección Escolar, apoyado por la Secretaría de Educación y ejecutado por la Fundación para el Desarrollo Agrícola, Social y Tecnológico, Fundacet, 2013. Proyecto Salida de Campo, Ciencias Aplicadas, Simón Bolívar, para la Educación Media y Superior, Programa Escuela Ciudad, Escuela Acompañante, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Diana hace parte del equipo pedagógico del proyecto CREA y actualmente realiza la coordinación artística de investigación de la corporación Concuerpos en danza contemporánea exclusiva, donde nos estará contando su experiencia. Entonces, con ustedes, la profesora Diana León. Gracias, Pedro, por la lectura de mi perfil tan completo y detallado, no me lo esperaba. Y bueno, pues muy feliz de estar aquí al lado de mi amiga de la vida y de la danza Yurida y mi compañera de la pedagogía de la danza Cindy. Es realmente un honor para mí poder dialogar con ellas después de tantos años recorridos juntos. Gracias. Muchas gracias a ti, Diana, y bienvenida a este espacio de conversación. Y bueno, mientras tanto, antes de presentar a Yurida García, queremos saludar y darle la bienvenida a las personas que se están conectando en este momento a nuestro Facebook Live. Sean todos ustedes bienvenidos. Y bueno, ahora con ustedes, Yurida García Hernández. Es bailarina, coreógrafa y maestra de danza. Inició sus estudios de danza en el programa Jóvenes Tejedores de Sociedad. Posteriormente se hizo técnica en danza contemporánea en Senda y licenciada en Educación Artística en la Universidad Distrital. Como bailarina ha participado en diferentes colectivos y compañía de danza como Pies de Piel,
línea de aire, salto alto y herencia viva. Actualmente es directora en Sarao, compañía de danza. Es docente de danza de la Secretaría de Educación del Distrito en el Colegio Rural El Ubal, en la localidad Quinta. Es estudiante de la maestría en educación de la UNAD, Universidad Nacional Arturo Prat en Chile, y de la maestría en escrituras audiovisuales de la Unimagdalena. Es miembro de la red de maestras y maestros investigadores Chisúa y hace parte del equipo organizador del primer ciclo de conversatorio El cuerpo se toma la palabra, orientado por el nodo Pedagogías y Corporeidades. Con ustedes, la profesora Yurida García Hernández. Yurida, te damos la bienvenida. Bueno, buena tarde para todos y para todas, pues en especial para Diana, Cindy, Pedro, con quienes vamos a estar conversando el día de hoy, ¿no? Pues súper encantada del espacio, de esta nueva forma de encontrarnos también. Y bueno, esperamos que quienes nos escuchan y nos ven por Facebook estén complacidos también con esta conversación tranquila que vamos a tener el día de hoy. Ya, gracias. El día de hoy, no, pues súper encantada. Muy bien, mientras tanto, seguimos esperando y vemos que se están conectando nuevas personas a quienes le damos la bienvenida. Saludos a Lizzy Peña. Por aquí nos ha saludado María Elena también. Nora Patricia, Arisa Hernández, bienvenido, y todos ustedes sean bienvenidos. También es para mí un placer estar aquí con 3 docentes que nos irán a contar su experiencia en relación con la corporeidad, donde esas vivencias de cuerpo y movimiento alrededor de la danza y la expresión artística, pues nos harán incluso erizar la piel con su voz, con su experiencia, tratando de contarnos y de ponernos en el contexto de su trabajo con las diferentes poblaciones y grupos poblacionales con las cuales ellas han tenido este trabajo. Entonces, pues nada más que agradecerles y decir que bienvenidas. Entonces, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Pues quiero preguntarle o queremos preguntarle a la profesora Diana en relación con los ejes que estamos trabajando el día de hoy, que son corporeidad, reitero, corporeidad, escuela y comunidad, desde su experiencia, desde las experiencias con cuerpos, básicamente, ¿qué nos puede decir de cómo relaciona el concepto corporeidad desde esa grandiosa experiencia? Gracias, Pedro. Pues primero contarte que desde hace varios años hago parte de la corporación Con Cuerpos, como bien lo leías en el perfil, y además de otros colectivos. Actualmente hago parte del equipo pedagógico de CREA, del programa de la Subdirección de Formación Artística de IDARTES. Entonces estos puentes que he logrado entablar entre una formación alternativa, una formación del cuerpo que no está dentro de la escuela, como es CREA, y esta formación, digamos, con un enfoque diferencial bastante claro como lo tiene Con Cuerpos, pues es lo que voy a compartirles. Con Cuerpos es una corporación que lleva trabajando más o menos hace 13 años, generando espacios para la formación, la creación y la investigación en torno al movimiento, en torno a la danza, con personas con y sin situación de discapacidad física y sensorial. Entonces allí la pregunta por la corporalidad, la corporeidad, por el cuerpo diverso, pues es el eje, ¿no?, del trabajo que ha venido desarrollando Con Cuerpos en los últimos años. Durante muchos años estuve como coordinadora pedagógica de ese espacio y en mi experiencia pues fue muy enriquecedor entender que habían varios aspectos importantes para poder gestionar un espacio de formación en danza inclusiva o accesible.
Uno de ellos, pues, es el espacio en sí mismo, el espacio no solo entendido como un espacio físico, que tenga una rampa para entrar, que tenga una señalización para poder acceder, sino pues el espacio, el que sería el espacio arquitectónico, ¿no? Sino también es el espacio concebido desde lo institucional o organizacional, ¿no? Como tener interpretación a lengua de señas para que las personas sordas puedan acceder a la información, y más profundamente como tener una disposición, ¿no? Tener como una atención muy activa para que las metodologías, para que las instrucciones, para que lo que pase en ese espacio que ya tiene como estas condiciones o que tiene esto resuelto, también sea un espacio retador, es decir, el espacio no solo se construye con la arquitectura, sino con las personas que lo habitan. Y como profesoras, como profesores en estos laboratorios pedagógicos, pues esa ha sido una pregunta constante. No solo generar un espacio para dar una información, para brindar unos contenidos, sino generar un espacio para retar unas nociones o preconcepciones alrededor del cuerpo. Y en este caso, pues, el cuerpo diverso, ¿no? El cuerpo que tiene diferentes maneras de relacionarse con el espacio, diferentes maneras de comunicarse, diferentes maneras de percibir el entorno. Entonces allí también, aparte del espacio y de poder entrar de una manera flexible a la construcción de este espacio, pensamos y descubrimos que el profesor, la profesora no tiene, por un lado, todas las respuestas, que es un trabajo que se construye de manera horizontal, y esto es muy importante porque no puedes resolverlo todo, por un lado, y por el otro porque nadie conoce mejor su cuerpo pues que uno mismo, ¿no? Hasta dónde puedo llegar, qué cosas puedo o no puedo hacer. Entonces allí la responsabilidad de que un espacio de información en danza se dé es muy horizontal, ¿no? Como sé tu propia maestra, sé tu propio maestro, no juzgarse por lo que pasa dentro de ese espacio, no juzgar a los demás con lo que pasa dentro de ese espacio, y sobre todo dar como tu 100%, sentirte retado. Estos son unos principios que con cuerpos pues ha ido estructurando, ha ido encontrando, ha ido alimentando a través de la práctica. La concepción que tenemos sobre el cuerpo y la corporeidad, pues nos interesa el movimiento subjetivo, desde la subjetividad, es decir, que cada quien construye ese cuerpo que quiere formar, cada quien construye este cuerpo a donde quiere llegar. Nosotros pues nos interesan unos cuerpos potentes, unos cuerpos a la escucha, unos cuerpos sensibles, unos cuerpos que reflexionen, pero digamos que esta ruta se construye de manera conjunta, ¿no? con los y las participantes. Y para ello quisiera compartir dos cosas. La primera, un audio, pero resulta que, adivinen qué pasó, se me desconectó, no, ya. Quisiera compartirles un audio, pero no sé si es el momento, es justo ahora, ¿cierto? Donde puedo compartir. Porque este discurso no lo construye una sola persona. La directora, que es una persona maravillosa, una mujer increíble, Laisy Andrea Ochoa, quien ha sido la directora de este proyecto junto con otras personas maravillosas también, que han trabajado durante los últimos 13 años en la construcción de este espacio. No tenemos sede, o sea, no hay una sede física, pero sí tenemos una red, sí somos un grupo de mujeres y hombres que estamos allí trabajando, diseñando proyectos, desarrollando espacios para la reflexión y la creación y la formación. Entonces, como no somos una sola, somos la unión de muchas voces, la unión de muchos cuerpos, quiero traer aquí a este espacio la voz de María José Rodríguez. María José Rodríguez es una artista plástica, egresada de la Guerrero, y es bailarina de la compañía Con Cuerpos, y lleva trabajando pues mucho tiempo en ese espacio, y ella, pues yo le he pedido que hiciera un audio alrededor de lo que para ella significaba el cuerpo, y pues nos ha compartido un mensaje bien especial. Pero ¿tú tenías alguna pregunta, Pedro? No, decías que tenías dificultades ahí, no, que no hay ningún problema. Muchas gracias.
por traernos estas voces, ¿no? Por ser audible en este espacio las voces de los otros. Esas voces que a partir de una experiencia en relación con su cuerpo y la corporeidad se constituyen y constituyen subjetividades. Yo siento que mi cuerpo es la lección más grande que tengo que vivir aquí y ahora. Siento que es mi maestro más grande y gracias a él he aprendido a ser libre, a poder ser libre en medio de tantas ideas y concepciones que tenemos de el cuerpo y la belleza y lo hegemónico. Y siento que poder ser portadora de un cuerpo diverso, de tu movimiento singular, me hace ser única. Y creo que aquí está la belleza. He tenido que luchar con muchas percepciones y concepciones que detienen del cuerpo. Ideales que hoy en día no representan todo lo que es el ser humano. Siento que mis capacidades de entender mi vehículo en mi móvil como mi casa y mi templo fortalecen un montón quién soy. Para mí el cuerpo es la elección más grande y tengo un cuerpo agradecido que aunque no camina, es constante y me es leal y es fiel y entiende y va a su ritmo. Y creo que aquí está lo hecho. Bueno, este es un audio de María José, quien tiene una reflexión como muy interesante, nos deja, ¿no? Nos invade de su relación sobre el cuerpo. Y aquí hay una cosa bien importante y es que para nosotras el espacio que construimos de formación en danza inclusiva es un espacio retador, es un espacio que es amable, es un espacio que es horizontal, es un espacio que es dialogante, que se moldea, pero también es un espacio que busca retar, que busca que esos retos sean puestos por las mismas y los mismos participantes, ¿no? Entonces, no es como un espacio donde solamente hacemos cosas específicamente para las personas en situación de discapacidad o tú lo haces un poquito menos porque no puedes, sino pues damos pautas, damos retos, damos premisas y cada quien se reta hasta donde puede, es decir, que todos puedan y todas puedan dar su 100%. Entonces, sí hay una construcción, un estudio, ¿no? del movimiento. Y allí, para alimentar pues ese lugar donde estamos ahora, estamos haciendo una investigación que se llama Zona de Creación Accesible, en donde los bailarines profesionales con cuerpos pues están preguntando por cómo volverse profesionales y llenar esa palabra, ¿no? ¿Qué significa ser un buen bailarín? ¿Qué significa ser un profesional en la danza? Y cómo eso propone unos retos y unos movimientos discursivos en muchas vías, ¿no? En la danza misma, en la manera en que está concebida, en la manera en cómo se socializa, en la manera como se forman los espacios donde se generan. Entonces, bueno, quisiera compartir ya por último esto y con eso pues terminaría como es el proyecto en el que estamos ahora. Pueden seguirnos en nuestras redes www.concuerpos.com porque allá hay un montón de videos, de documentales que la palabra a veces no alcanza, ¿no? El audio, yo podría explicar, hacer aquí el discurso teórico, pero hay un montón de material como visual que puede ser lindo compartir. Entonces quiero compartirles ya lo último para que nos llevemos una imagen como visual de este ejercicio que estamos teniendo ahora,
de este proyecto que llamamos Zona de Creación Accesible, en donde la subjetividad sigue el cuerpo subjetivo, este movimiento auténtico, este movimiento propio, sigue siendo el pilar, pero ahora nos preguntamos cómo fortalecer eso, cómo eso lo volvemos también una posible técnica o estructura. Esta es la misma María José, no sé si están viendo. No están viendo la página, se está cargando. Pero creo que no están viendo la página principal. Ahora sí. Ahora sí. Espérate, voy a detenerla y voy a volver a compartirla porque la que estaba compartiendo no era. Entonces, bueno, acá en esta página estamos como, es una metodología que estamos implementando de registro multimodal, en donde cada participante pues registra sus hallazgos como dentro de unos laboratorios pedagógicos que estamos teniendo, ¿no? Entonces cada persona lo va registrando allí y a ver si doy acá clic. Aparece otra página, sí, entonces acá quiero mostrarles un poco cómo ya escuchamos a María José, ahora vamos a ver cómo es el cuerpo de María José, cómo es esa construcción también gráfica, reflexiva, que María José tiene a través de la formación y de esta experiencia, que se pregunta por el peso, que se pregunta por el equilibrio, que se pregunta por el piso. Tomamos una clase, un laboratorio muy interesante con Olga Cruz, que viene de la compañía Cortocinesis, y con ella hacemos una técnica de piso móvil, una técnica que es básicamente de piso, pero que para María José no entrar al piso, ¿no? Ella está en su silla y quiere estar ahora en la silla, pues su piso empieza en la cintura. Cómo cambian esas nociones espaciales, o por ejemplo en vértigo. Tuvimos un taller con Ilse de Pilates. ¿Cómo es esta idea de apretar el piso pélvico cuando no sientes el piso pélvico? ¿O cómo es esto de conectar unas cadenas musculares cuando no sientes ciertas cadenas musculares, ¿no? ¿A qué acudir? Y pues acudimos a la imaginación, acudimos también a la metáfora, acudimos al registro y acudimos a no quisiera usar esa palabra que está muy de moda, pero a reinventarnos, como a mirar nuevos canales para construir, ¿no? Esa nueva técnica, que es una técnica de los cuerpos, una técnica singular. Entonces quisiera, como bueno, acá les dejo este antojo, estamos justo en esto, en todo este trabajo reflexivo y de construcción de conocimiento, porque también nos interesa pues la investigación. Entonces, bueno, con eso ya cerraría y no sé si hay preguntas o comentarios o pasamos a Cindy para que también pueda alimentar. Bueno, Diani, no, a mí me parece súper interesante lo que nos planteas, ¿no? Como esta posibilidad de entender el cuerpo desde el ser, desde el sujeto que habita el cuerpo, ¿sí? Y digamos que para completar lo que dices, para complementar lo que dices, o aportar, ¿no? Porque no es complementar nada, está allí en construcción todo este concepto de la corporeidad. Creo que desde Sarao, que ya ahora en un rato les contaré qué es Sarao y quiénes somos Sarao, ha habido más esta indagación de los niños y de los jóvenes por entenderse como sujetos también, como sujetos que habitan el mundo y sujetos que tienen una necesidad de comunicar a través del cuerpo, ¿sí? Las niñas, que la mayoría son niñas, que llegan a Sarao, empiezan unas búsquedas corporales propias que las han llevado, esa curiosidad las ha llevado, digamos que a desarrollar técnicas dancísticas complejas, que más que formarlas únicamente como bailarinas, las ha formado también como seres humanos,
¿sí? Como sujetos que habitan el mundo. Y me parece bonito lo que dices, Diana, porque digamos que a veces uno en la práctica dancística, y nos ocurre también es poder mirarse, ¿no? Nos ocurre en Sarao cómo nos limitamos al movimiento, ¿sí? Y a la reflexión sobre el movimiento puede uno dejarla a un lado y es súper importante. Esto que nos muestras de la bitácora es también como decir, ¡ay! Diani, gracias por este aporte, uno lo puede usar también en los espacios creativos que tiene y bueno, es una manera también de entenderse, de entender su propio cuerpo, ¿no? Cómo tomarme el tiempo para reflexionar, diciéndoselo a otro o escribiendo o dibujando como nos muestras, es una manera increíble de poder decir, esta que baila, pero también esta que está aquí en dibujo, que está acá escrito, o esto también soy yo. ¿Cómo me encuentro? Muy bonito, Diani, muchas gracias. Sí, la visión de cuerpo acá como que trasciende a lo físico, ¿no? Como que la corporeidad es, creo yo, para los tres, un espacio de enunciación y diría yo que de libertad también, donde empieza todo, pero donde no termina, sino donde va mucho más allá. Y me quedo con las palabras de la bailarina María José, de ese cuerpo fiel, ¿no? Siempre estamos compitiendo, queriendo cambiarlo, moldearlo, deseando otro, porque tengo el pelo así, porque tengo la nariz así, porque mis manos son tan pequeñas, etcétera. Porque no estiro tanto, cuando esta metodología y este camino enseña a cada uno a encontrarse y a ver que el cuerpo es fiel, el cuerpo tiene unos lugares hermosos, independientemente de cómo sea tu cuerpo. Y esos hallazgos pues son algo en lo que podemos vibrar desde Osopanda también, donde nuestro interés es que el movimiento salga libremente, sin que haya un moldeamiento, un direccionamiento que castre la creatividad y que castre la esencia de ese ser que se expresa a través de un movimiento, de un gesto. Entonces, maravilloso ese relato que nos traes, te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias para las tres participantes de este espacio. Muchas gracias, Diana, por contarnos su experiencia y relacionarla con el concepto de corporeidad. Muy interesante resaltar y destacar la relación que haces del espacio, no solamente como una posibilidad de arquitectura, sino como una posibilidad de construcción con los otros cuerpos que habitan ese espacio, ¿no? Una posibilidad de un espacio vivo, ¿no? La espacialidad que mencionan algunos autores para referirse a ese espacio en donde hay una vivencia que es color, que es piel, que es viva, que está ahí y que el cuerpo justamente es esa posibilidad de multiplicidad de lenguajes y de comunicación con los otros y esa posibilidad de expresión. Muchísimas gracias por presentarnos también esa mirada en un mundo, en una sociedad y una cultura que normatiza el cuerpo, que da un cuerpo como ideal para todos y que no se encasilla en esos ideales y entonces deja por fuera, ignora esas otras posibilidades. Entonces, muchísimas gracias por presentarnos esa experiencia tan maravillosa en tu grupo. Muy bien. Entonces, queremos preguntarle ahora entonces a Yurida, desde tu experiencia, ¿cómo relacionas el concepto de escuela, cómo se relaciona desde esa experiencia, ¿no? Digamos, y vinculándola también con corporeidad, cómo se relaciona desde tu experiencia. Entonces te damos la palabra, Yurida, para que compartas con este público. En este momento pues damos la bienvenida a nuevos compañeros que nos saludan en el Facebook y pues te escuchamos, Yurida. Muchas gracias. No, a ti, Pedro, gracias por la pregunta y por la posibilidad de contar un poco
lo que es Sarao, ¿sí? Sarao surge como un proceso, surge de un proceso de formación artística en la localidad de Puente Aranda. Entonces, yo trabajé como 2013, 2015 con la Escuela de Formación Artística de Puente Aranda y bueno, acá voy a empezar a vincular como la historia de Sarao con el concepto de escuela, ¿sí? Y es que la Escuela de Formación Artística de Puente Aranda era, no sé en este momento, la verdad, si aún está, pero pues en el momento que surge Sarao dejó de estar la escuela, pero en el momento que estábamos allí en la Escuela de Formación Artística, era un espacio en un colegio distrital, en el Sorrento, allí en como la 50 como con cuarta, teníamos todas las clases de artes posibles, éramos muchos docentes y había clase de música, danza, teatro, artes plásticas, de todo lo que ustedes puedan imaginarse en relación al arte, éramos muchos profes y era una cosa maravillosa, un concepto de escuela soñado, la escuela soñada de todos los docentes, yo creo, ¿sí? Como un espacio donde el encuentro entre las familias era evidente, ¿sí? Yo tenía un niño de los niños pequeños que estaban en danza, porque sí habían grupos allí, ¿no? Como grupos etarios, es que se llaman, se me va la palabra, pero sí habían grupos por edades y el niño estaba en danza conmigo e iba a la clase con su abuela que estaba en danza con los adultos mayores. Y en el descanso, pues tomaban las 11 juntos. Y así estaban todos. En esta escuela de formación artística estaban también mis sobrinas, porque hubo el espacio para que ellas estuvieran allí. Y mis sobrinas empezaron a bailar ya habían bailado en otros lados, pero llegaron a la EFAPA. Y entonces este espacio era increíble, ¿sí? Como que todos los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde estábamos en escuela de formación artística y los chicos iban y venían, estaban en unos talleres, en otros, acá, allá. Pero en el 2016 resulta que no hubo escuela y todos estos chicos quedaron dispersos, como, ¿y qué hacemos? Bueno, y los profes también quedamos como, ¿y qué vamos a hacer? Y un grupo de las mamás, sobre todo mamás, algunos papás de los estudiantes que yo tenía, que eran niños y jóvenes, yo tenía el grupo de danza tradicional y también danza contemporánea de niños y de jóvenes, me buscaron y me dijeron como, profe, ¿qué hacemos? O sea, queremos seguir bailando y queremos que nuestros hijos sigan tomando clase. Y entonces un día, como en enero del 2016, nos reunimos, solicitamos un espacio, un salón comunal ahí en Puente Aranda, muy cerca al Sorrento, y arrancamos con Sarao. Así como, bueno, vamos a seguir con esta idea de seguir bailando juntos. Y pues hasta ahora Sarao lleva 5 años de aprendizaje bastante. Y quienes conforman Sarao, pues algunos de los niños y jóvenes que ya están grandes, que ya llevan 5 años creciendo. Y bueno, pues nombrarlos a todos, de pronto se me queda alguno por fuera y digo como, ok, ¿por qué no lo mencioné? Mejor no los menciono a ninguno, pero desde acá les mando todo mi aprecio, sobre todo a las familias de las chicas, porque las mamás han estado ahí súper firmes, apoyando, como diciendo, hay que hacer con Sarao, hay que seguir, hay que conseguir, hay que seguir con el espacio, sí, como esa posibilidad de querer hacer algo a través del movimiento, básicamente, de querer bailar, porque sí se da desde esa gana de querer bailar, de querer hacer danza, y bueno, eso pasa con Sarao. Y me preguntaba yo por el concepto de escuela, por esto que les decía de la EFAPA, ¿no? Y cómo es que se concibe el concepto de escuela. Pues digamos que históricamente la escuela fue creada con la intención de preparar al sujeto para algo, de preparar al sujeto para la industria, de preparar al sujeto para lo que le viene en la cotidianidad de la vida laboral también, ¿sí? Entonces, ¿a qué se va la escuela? Pues a aprender matemáticas, sociales y ciencias y artes porque sí, pero
pero digamos que también ya hay varios teóricos que han pues como querido reformular o replantear o por lo menos poner sobre discusión ese concepto de la escuela, ¿sí? Yo ligo aquí lo que Diana decía con la corporeidad. Leí hace poco un texto de Inés Dussel sobre el uniforme y cómo el uniforme en la escuela llegaba a dominar o a disciplinar los cuerpos, ¿sí? Y este tipo de cosas que pasan en la escuela, que muchas veces es como, pues son niños y niñas que necesitan ser disciplinados. Y ya lo decía la profe Stephanie Parra en el conversatorio anterior, como ella hablando desde otra perspectiva, desde la perspectiva de género, pero ella decía cómo hacemos la fila y tenemos que estar todos en fila y vamos en fila y si no estamos en fila, pues no funcionan las cosas. Y también cómo es posible entender un concepto de escuela distinta. Y también varios ya nos han llamado la atención de, hey, hay otras maneras distintas de entender la escuela. Y creo que con Cindy coincidíamos en que estuvimos en Jóvenes Tejedores de Sociedad y las tres coincidimos, Diana también, mira. Y miren que a mí me parece interesante porque eso fue una escuela para nosotras, ¿sí? O sea, Jóvenes Tejedores de Sociedad nos abrió el mundo, nos dijo como, hey, miren, hay una cosa que se llama arte, por si algunas habíamos tenido algún acercamiento en el colegio, pues allí se intensificó o se abrió el panorama y se dijo como, miren, hay algo que se llama arte y que a usted le puede dar una posibilidad de vivir también. Y a mí me parece ahora que en esta generación que yo estuve ya de profe con la EFAPA, hubo esa misma relación con las niñas que están conmigo ahora en Sarao, ¿sí? Y entonces no es solamente que el concepto de escuela se da en los colegios públicos y privados del país, sino que hay otras maneras distintas de hacer escuela, ¿sí? Como otros momentos de la vida en los que uno tiene la posibilidad de formarse, de aprender, de entender el mundo de otras maneras. Y entonces, digamos que también este es un llamado a esta escuela formal, como qué es lo que le hace falta a la escuela formal, que la mayoría de nosotros salimos a buscar en otros espacios, ¿no? Y finalmente, digamos que yo les preguntaba a las chicas, como a algunas de ellas les pregunté como, bueno, ¿ha sido Sarao una escuela para ti? ¿O cuál es la diferencia entre esto que sucede en Sarao y lo que encuentras allí en el colegio o encontraste en el colegio cuando estabas? Y acá le voy a pedir el fa a Diani si nos puedes hacer el favor de ponernos 2 audios de 2 de las chicas de Sarao, Nicole Castillo y Luisa Sánchez. Ellas han sido bailarinas de Sarao desde que Sarao empezó, desde el día en que nos reunimos allá en el salón comunal y dijimos como, bueno, vamos a seguir, y ellas han estado ahí súper firmes y bueno, ahora nos cuentan un poco de qué ha sido esto también para ellas. Entonces, si las podemos escuchar, Diani, por favor. Sí, estoy ya aquí. Ustedes saben que justo cuando uno va a hacer una acción así como estas tan importantes, pero es la vida, la vida, la vida. Soy Nicole Castillo, bailarina de Sarao hace 5 años, pero las conozco aproximadamente hace 7. Bueno, ¿ha sido Sarao una escuela para ti? Sí, ha sido la que me ha formado desde hace muchísimo tiempo, pero más que una escuela es la que me ha enseñado 1000 cosas. Primero, con cada persona con la que me he topado, me ha aportado para mí muchísimo, desde la más pequeña hasta la más grande. Es una familia la cual piensa en grande, con la que hemos vivido muchísimas experiencias, tanto malas como buenas. Es más que una escuela, la verdad, donde te enseñarán el arte de la danza, el poder vivir por ella y también el volar tan alto como te lo puedas proponer. Y bueno, ¿qué encuentras en Sarao que no encuentres en tu colegio? Bueno, en el colegio bailamos simplemente por una nota, y ni eso. Pero en Sarao encuentras la danza como lenguaje
la conexión entre el cuerpo y la mente para poder expresar lo que no se puede expresar con palabras. Lo que podemos lograr más allá de simplemente tener una técnica. Es como enamorarte de una forma diferente. ¿Quieres que ponga el otro seguidito? Sí, por favor. Oh, Hola, mi nombre es Luis Alexandra Sánchez Camargo. He estado en Sarao alrededor de 6 años y Sarao ha sido una escuela para mí porque me enseñó a amar la danza, a aumentar mi creatividad y a expresar mis emociones y sentimientos a través de cada movimiento. Siento que Sarao se diferencia de los colegios porque encuentro paciencia, dedicación, amor y compromiso. En Sarao no hay buenos ni malos, simplemente hay aprendices. Bueno, Diani, gracias. Digamos que aquí apenas son unas de las voces de las chicas de Sarao, ¿no? Y hemos encontrado que una conversación previa entre nosotras, entendíamos que estos tres conceptos están muy ligados en nuestras experiencias, básicamente porque yo no puedo desligar el concepto de escuela del concepto de corporeidad, porque ha sido un espacio de formación para todas, ¿sí? Vuelvo a decir que digo todas porque somos la mayoría mujeres, ¿sí? Y en su conformación hemos sido mujeres y han llegado hombres, bienvenidos siempre, pero llegan y se van y está bien también. Y entonces allí nos quedamos nosotras como enfrente del cañón, formándonos, ¿no? Como aprendiendo también cómo es que se hace esto de tener un grupo, de trabajar juntas, pero de tener, como decía Nicole, unos sueños muy grandes. Y acá le voy a pasar luego a Cindy para que nos amplíe ¿no? Como ese concepto es de la familia, ¿no? De la familia, de trabajar en conjunto y en comunidad. Y eso es lo que también ha pasado en Sarao. Entonces, digamos que con esto cierro para darle la palabra a las compañeras. Sí, pues yo siento como muy afín y me resuena sobre todo esta idea de crear una nueva escuela, como que la escuela, que lo hablábamos también en algún momento, pues la escuela es esta escuela, este espacio, vuelvo a hacer reflexión sobre el espacio, este espacio físico, esta institución, es la secretaría, es el ministerio, pero la escuela también es la calle, la escuela también es la casa, ¿no? Y ser promotoras y salirse de esa escuela también a mí me parece muy poderoso, como querer construir unos nuevos escenarios donde las normas pueden ser reconstruidas, debatidas, y seguir pensando y tener fe en el futuro, ¿no? Estamos haciendo el futuro. Yo siempre he creído que el ejercicio pedagógico es como el efecto mariposa, que tú hoy haces una acción, un gesto, una palabra, o un taller, o una compañía, o un proyecto, y esto tiene eco en 8 años, en 5 años, no sé, de pronto a las dos les ha pasado que se encuentran a estudiantes de hace algunos años y es como te recuerdo, o hasta ahora entiendo, o a mí como estudiante también tomé un taller hace muchos años y hasta ahora digo, ay, lo entendí, hasta hoy digo como lo que me quería decir era eso. Entonces esta noción del tiempo, esta noción de un espacio nuevo, de unas relaciones diferentes, de unas relaciones donde aparece allí una pregunta que tal vez la resolveremos más adelante, pero donde está el afecto, donde podemos afectarnos y podemos afectar al otro y a la otra sin temor. Creo que es un espacio que debemos defender, ¿no? Y debemos defender también en la construcción de estas nuevas escuelas, unas escuelas con unas paredes diferentes. Gracias, Yuri. Sí, me uno a esas palabras y quiero como resaltar esa construcción creo que lo que no encontramos en la escuela tradicional es la voz y la creación también del maestro, ¿no? Hay unos programas, hay unos objetivos, hay unos estándares, los que dirigen son otros, los que piensan son otros también muchas veces.
y el mantenerse o a moldearse un poco, a tratar de no perder su esencia, pero tampoco dejar de cumplir con todas las expectativas que hay alrededor de la escuela formal, de los colegios. Entonces, quiero unirme como en ese maestro que busca, ¿no? En ese maestro que indaga, en ese maestro que construye, que crea, que sueña también, que se desilusiona y vuelve y le mete la ficha, ¿sí? Que se estrella, que ese maestro creativo, ese maestro creador también, creador de su propia aula, de un aula que puede entrar en diálogo con otras instituciones, con otros espacios, con otros momentos, con otras poblaciones, pero si es un aula que sale de la propia necesidad vital del maestro, de su interés vital, social, no sé. Entonces, esa construcción es la que nos convoca a hacer unas escuelas emergentes. Y cierro con una frase que dijo el maestro y bailarín Álvaro Restrepo, y es esa creación, ese sueño de crear una escuela contemporánea de danza, no una escuela de danza contemporánea, sería diferente, ¿no? Entonces unirnos a ese sueño de ir construyendo esas escuelas contemporáneas de danza para personas precisamente de este tiempo que queremos crear, que queremos vivir, que queremos expresarnos. Entonces la necesidad de esas escuelas, pues ahorita más que nunca se hacen. Bueno, Yurida, muchísimas gracias por ese relacionamiento que haces del concepto de escuela con la experiencia desde Sarao y cómo nos planteas allí y nos ubicas la posibilidad de una escuela diferente, de una escuela nueva, una escuela que emerge, una escuela que considera al ser desde su multidimensionalidad, un ser integral, como lo dice Liz Peña en el Facebook, que dice, qué bonito entender el cuerpo desde la integralidad del ser y sobre todo desde el reconocimiento y el valor. Entonces, por darnos la posibilidad de mirar y la pregunta que planteas de a qué se va la escuela, pues qué interesante verla desde una deconstrucción de esa lógica cartesiana, donde nos enseñaron que a la escuela se iba a aprender solamente matemáticas o solamente ciertas áreas, ¿cierto?, del conocimiento, y entonces los cuerpos en algunas medidas son una escritura vacía todavía, ¿cierto? Los cuerpos de los sujetos que habitan la escuela. Entonces es una posibilidad de escribir desde el cuerpo, desde la corporeidad, desde esa interacción con los otros y ver que allí hay una posibilidad de constitución de subjetividades en ese espacio de relaciones. Quiero tomar la posibilidad para transmitir aquí la voz de nuestros participantes en el encuentro del Facebook Live. Neri Adriana Penagos dice el cuerpo sin límites. Juan Carlos Piñero Suárez, totalmente de acuerdo, la corporeidad como una oportunidad de trascender en las personas que nos rodean, de modificar realidades existentes y de valorar la diversidad en el movimiento. María Elena Ramírez, una gran responsabilidad para los docentes trabajar con el cuerpo, con sentido y significado. Juan Carlos Suárez manifiesta, dice, tengo una inquietud para los ponentes. Es notable que el movimiento y el cuerpo producen diferentes emociones en los participantes, desde miedo, alegría, frustración y gozo, entre otros. Pregunta, ¿cómo involucran en sus proyectos el aspecto socioemocional desde el trabajo corporal? Reitero la pregunta que hace Juan Carlos. ¿Cómo involucran en sus proyectos el aspecto socioemocional desde el trabajo corporal? Y Nora Patricia Ariza nos dice, este programa de jóvenes tejedores de sociedad fue un espacio muy importante para los jóvenes de todas las localidades de Bogotá. Una oportunidad para reconocer la experiencia sobre el arte de los jóvenes en esta ciudad. Pues muchas gracias a los participantes por escribirnos, por mantenernos en este ejercicio y en esta conversación con ánimo y motivación. Y bien, pues entonces
continuando, queremos preguntarle, Cindy, de acuerdo a la experiencia en Oso Panda Arcoiris, ¿cómo relacionas la experiencia de la corporidad en Oso Panda Arcoiris con el concepto comunidad? ¿Cómo se transversa allí este concepto desde esa experiencia, Cindy? Vale, Pedro, muchas gracias por tu pregunta, pero antes de responderla quisiera también tomarme el tiempo para contar qué es Oso Panda, ¿no? Para ubicar a todo el mundo un poco mejor desde dónde estamos hablando. Entonces, pues quiero compartirles un video de 2 minutos y quiero que vean estos cuerpos que componen Oso Panda. Habrán unos que faltan también, que no estarán, que se han unido, pero en una charla sobre el cuerpo y donde invitan a Oso Panda, me gustaría que el cuerpo de ellos también estuviera presente en este diálogo. Entonces, les voy a compartir este video que hicimos para celebrar el Día de la Danza. Lo voy a poner como desde por aquí y voy a proyectar 2 minutitos. 1 minutito. Bueno, ese es un abrebocas de estos cuerpos que hoy pues van a contar una experiencia a través de mí. Soy la directora de Oso Panda. Oso Panda se creó hace 9 años en la Casa del Viento, en la escuela de Marta Ruiz, Adra Danza del Viento. Hace 9 años ese taller me lo propuso Marta como un taller de preballet para niños y niñas. En este espacio yo no me sentía como tan cómoda dándole instrucciones a niñas de 3 años, como te tienes que sentar así, y entonces vamos a abrir así, y entonces esta es la primera, como pingüinos, etcétera. No era algo con lo que yo me sintiera identificada y no veía como que hubiera resonancia tampoco. Ellas querían prevaler, creo yo, porque amaban verse vestidas con su tutú rosadito y todo este arquetipo que hay alrededor de la bailarina, pero era otra la necesidad que tenían otra necesidad de movimiento, y entonces con el tiempo fuimos dejando atrás este taller de prevaler y empezó a nacer Oso Panda Arcoiris. ¿De dónde sacamos ese nombre? Ese nombre lo hizo una de las bailarinas en uno de nuestros primeros ejercicios escénicos. Nos encanta crear historias y crear personajes. Entonces Oso Panda Arcoiris fue un personaje hecho por Gabriela Salazar, que en ese momento tenía 3 años, 4 años, ahorita tiene 11. Y ha defendido como mucho ese carácter y ese espíritu que implicaba ese personaje, y es la libertad, ¿no? La libertad de poder movernos, la libertad de poder ser lo que queramos, así seamos un animal blanco y negro, tener la posibilidad de tener esos colores, esos prismas, esas diferencias. Entonces eso es Oso Panda, por eso adoptamos ese nombre. De ahí hemos venido trabajando todos los sábados hasta que empezó esta pandemia. Presencialmente trabajábamos de 3:30 a 4, siempre en la misma escuela. Vimos cuando Pandora, la perrita de Marta, murió, le hicimos como una tumbita, las niñas le llevaban flores. Después vimos cuando pues Marta falleció, pues como cambió la casa, igual nosotras seguíamos. Y la verdad creo que eso, ese estar en un lugar
ese contar con varias personas, ese afecto del que hablaban ahorita, ese afecto fue el que hizo que Oso Panda no se convirtiera en una escuela de danza. De hecho, lo nombramos como un taller laboratorio, es un taller laboratorio para niños y diría yo que para profes inquietos, donde podemos explorar sin el afán de la nota, sin el afán de la presentación, del show, etcétera. Podemos explorar diferentes posibilidades en esos cuerpos que también nos interesan, que sean autorreflexivos, autorreconocidos, y eso sería en general Oso Panda. Ahorita somos varios niños, no dividimos las edades como de 6 a 8, de nada. Tenemos de 3 en adelante, de 3 hasta 11 años. A veces van los hermanitos que tienen 2, entran, salen. Bueno, los más grandes ayudan con los pequeños en muchas cosas, sobre todo cuando estábamos en presencialidad, y eso les daba como ciertas responsabilidades, ¿no? Y a los chiquitos, pues como que uno veía que crecían y aprendían mucho más rápido al tener de referente a otros más cercanos, que no era el adulto, sino era como un punto intermedio ahí, como un medio par. Eso ha sido Oso Panda en este tiempo, y hablar de comunidad para nosotros pues es algo que nos toca el corazón, porque estos 9 años hemos bailado bastante, nos hemos visto crecer, pero también hemos comido, hemos llorado, hemos celebrado cumpleaños, hemos hecho homenajes póstumos, hemos hablado de la muerte, de la vida, hemos jugado, hemos salido a otros espacios, todo con alcahuetería, diría yo, de las familias, que también me interesa que estén muy involucradas en el proceso. A pesar de que yo sea la directora, no me interesa ser una, ¿cómo se llamaría eso? La que tiene la palabra, pues, es la ley. No. En Oso Panda también pensamos en unas relaciones horizontales donde cada uno hable de su necesidad y desde su querer, desde su voluntad. Y en ese sentido, atándolo al concepto de escuela, nos ligamos mucho a la escuela libertaria, a esta escuela donde no hay edades, donde hay responsabilidades, donde hay una identidad, donde cada uno tiene un oficio, un lugar donde puede ayudar a otro y donde se puede desarrollar también. Entonces, esas comunidades que emergen en el sentido no solo artístico. Yo creo que el sentido artístico es la excusa para volver a encontrarnos, porque la danza es eso, ¿no? La danza tenía un carácter festivo, siempre ha tenido un carácter comunitario. Claro que podemos bailar solos, pero bailar con los otros también es la oportunidad de conocernos, de crear otros momentos, otras relaciones también, y eso se ha venido perdiendo más ahorita, diría yo, en la pandemia, esa posibilidad de tocarnos, y sería otro punto de reflexión interesante, esas comunidades que a pesar de la distancia se mantienen, siguen creciendo en ese afecto. Entonces, ese es uno de los pilares de Oso Panda. Quisiera contarles, bueno, estuve preguntándoles, voy a participar, les conté, voy a participar en un conversatorio, ¿qué es eso? No, pues me voy a reunir con unas profes a hablar sobre el cuerpo y sobre el grupo. Ah, súper bien, pero necesito que me ayuden, les dije. Entonces, ok, porfa, ¿qué comunidad es Oso Panda? Entonces me di cuenta que nosotros estamos muy metidos en la práctica, al ser niños también no nos interesa como teorizar mucho. Pero esa pregunta les causó bastante curiosidad. ¿Qué es? ¿Qué somos? Algo que siempre había sido juego, de repente se está empezando a pensar, está empezando a mutar porque somos orgánicos. Entonces les traigo esta entrevista de este pequeño video donde nuestra bailarina Cristal Sofía Cadena, estaba un poquito nerviosa. Entonces es como... También se nota mucho eso que hablaba, la importancia de un maestro activo, de un maestro amoroso también, que convoca. Entonces les voy a poner este hermoso video que Cristal hizo para nosotros. Les dejo de compartir esta pantalla y les comparto la otra. Entonces ese epicentro que es el cuerpo,
no solamente ha sido nuestra excusa artística, sino también nuestra estética y sobre todo nuestra excusa relacional. Nos interesa mucho eso, las relaciones que se crean entre nosotros. Entonces, aquí me avisan, por favor, si ya están viendo mi pantalla, el Drive. Yuri, Diana. No, aún no la vemos. Oh. Lo sentimos, se produjo un error, dice acá. ¿Lo pueden creer? Claro que sí, porque esto siempre pasa en los conversatorios. Uno justo está ahí en medio de la muestra. Obvio, es que lo pueden creer, obvio, nos ha pasado a todos. Entonces, aquí está Cristal contándonos un poco qué es Oso Panda y qué somos, como qué tipo de comunidad somos. Por acá está cargando, ¿por qué? Bueno, mientras termina de cargar, Cindy, perdóname, te interrumpo y aprovecho para decirle a los participantes que por favor hagan las preguntas para las conversadoras del día de hoy, que realicen sus preguntas a través del Facebook Live. Mira, y lo probamos antes de estar acá y es eso. Mira, Pedro, Diana y Cindy, mientras tanto que ya hay varias preguntas, Pedro. Sí, hay una pregunta de Juan Carlos, hay una pregunta de María Elena, no sé si ya cuando Pedro Cindy nos indiquen. Sí, bueno, tengo la pregunta de Juan Carlos, que ya la había transmitido en este espacio, y la de María Elena, si tú la tienes, Yurida, también para que nos la reproduzca, porque se me perdió aquí en la visualización que tengo. No te preocupes. Juan Carlos nos hace dos preguntas. Ya una que había leído Pedro y es como ¿cómo involucran en sus proyectos el aspecto socioemocional desde el trabajo corporal? Esa es una. Y la otra de Juan Carlos es ¿cómo se evidencia la transformación social y educativa en sus diferentes proyectos? María Elena, bueno, no sé si las leo, Pedro me dirá, las leo y vamos resolviéndolas. Y María Elena por dice, favor. María Elena dice, dime. Yuri, ¿me permites terminar, por favor? Claro. Claro, dale. Para mezclar preguntas con respuestas, No te preocupes, yo decía cuando Pedro y Cindy nos indiquen, ya. Ok, listo. Pues me tocó compartirles que mi WhatsApp, ¿están viéndolo? Mi nombre es Cristal Sofía, tengo 11 años y soy una osa panda arcoíris. Llevo aproximadamente desde los 4 años en Oso Panda y la verdad es que me ha parecido una maravillosa experiencia debido a que Cindy siempre ha sido muy amable con nosotros y siempre nos ha enseñado mucho aparte de la flexibilidad corporal, mental, también nos ha enseñado más a fluir en nuestros movimientos, a crear, a avanzar y no retroceder. Y varias veces al ingresar gente nueva, pues también nos ayuda a fortalecer nuestros lazos afectivos, debido a que Cindy siempre nos ayuda a relacionarnos con los otros de una manera muy bonita. Entonces no solamente es danza, sino también es una familia. Y ese mensaje es el que quiero que nos dejemos, como la danza no solamente es un espacio académico, un espacio artístico, sino también un espacio comunitario, un espacio de encuentro y de construcción colectiva. Entonces, con eso los dejo. Ahora sí, vamos a responder las preguntas de nuestros queridos televidentes. Pero yo quería decir ahí, y es que lo encuentro súper afinidad en muchas de las cosas que dices, Cindy, y me parece muy bonito que eso suceda también, ¿sí? Cuando tú hablabas de que no dividías las edades, mira que en Sarao pasa similar, solamente hasta ahora, justo ahorita que estamos teniendo la posibilidad de volvernos a encontrar así de a poquitos con los más grandes,
pero siempre hemos trabajado también todos, así, los pequeños y los grandes, y eso que tú decías de aprender del otro que no es el profe, que tampoco es, digamos, un super par mío en edad, pero sí es un par para el aprendizaje. Entonces, ¿cómo aprender en eso, en comunidad? ¿Cómo aprendo del otro? Y también cómo cuando enseño, cuando tengo esa responsabilidad de enseñar, crezco un montón. Y mira que eso también les ha pasado bastante a las chicas en Sarao, ¿no? Y sin lugar a duda, ese concepto de familia que se crea entre todos, como que nosotras decimos al interior de Sarao la familia Sarao, porque así es, porque también comemos juntas, porque también Pilar, que es la mamá de Luisa, siempre le digo gracias Pilar por alimentarnos, porque Pilar siempre nos lleva onces, donde sea que nos reunamos, ella siempre llega ya con algo para que nosotras comamos, y es eso que sucede en la familia, que no solamente se va a bailar, sino que se va también a comer y a charlar y a saber cómo está el otro, ¿no? Como que llegué, soy la más, soy el más, permiso que aquí hoy soy la estrella, chao todo el mundo, sino que hola, ¿qué hubo? Venga, ¿cómo están? Como, sí, ese tipo de cosas me parece súper lindo de encontrar esas relaciones y eso que decía, ay, se me va el nombre de la chiquis, pero eso que decía tu bailarina, sí, de saber relacionarnos, ¿no? Bonito ya, y ahí cierro. Sí, yo también me siento como muy inspirada al escucharte, sobre todo porque siempre pienso como, wow, esto es un proyecto, la comunidad, y tú vuelves a llamar como tienen 4 años, tienen 5 años, 6 años. Entonces, como finalmente las reflexiones sobre lo que estamos haciendo, una reflexión sobre lo que esas nuevas maneras o estas maneras que nos afectan, que nos generan un goce, que hay un vínculo allí, que vamos un poco como lo decía la bailarina Yurida, como de bailar por el goce, por el querer, por el deseo, ¿no? Por ese carácter volitivo, ¿no? Y no por una nota, no porque es la escuela, no por la fama, ¿no? Siquiera, o no por querer ser famosa o famoso, sino por querer estar allí. Y querer estar allí a través de la excusa que es el cuerpo, que es el movimiento, pero querer estar allí para el otro y para la otra, ¿no? Como que muchas de las sesiones y en Concuerpos, en las prácticas de la clase de los sábados, pues lo hemos visto que una de las cosas que más disfrutamos es estar juntas. O sea, es como, pues vamos a ensayar, y en esta pandemia nos vimos durante un montón de tiempo a ensayar y creamos una obra y también hacemos talleres, pero digamos que eso es un motor, pero lo que más disfrutamos es estar juntas en esta tarea, ¿sí? Y el estar juntas significa escucharnos, significa acogernos, significa decirnos las cosas, significa como construir de manera colectiva, y yo creo que ese fuego, ¿no? Esa pulsión de lo colectivo, que además en la práctica de la danza es tan importante, ¿no? Bailar juntas, y que ahora nosotras hemos experimentado como, y nos hemos preguntado por eso, ¿no? Cómo seguir conectadas afectivamente, así no estemos cerca corporalmente, cómo seguimos generando vínculos a través de este encuentro colectivo, y allí pues lo sincrónico, las herramientas o otras maneras, pero es mantener estos lazos colectivos, mantener ese sentido de comunidad, y eso también me parece que es muy importante, y creo que es una, no sé, como un polo tal vez diferente a estos escenarios en la escuela. Y allí, por ejemplo, aterrizo la pregunta sobre lo socioafectivo, y es que ya preguntar cómo se trabaja lo socioafectivo en una práctica corporal, estamos dividiendo las dos cosas. Y yo creo que que para mí es el trabajo con el cuerpo directamente afecta otros campos, no solo el muscular, no solo el óseo, no solo como entender arriba, abajo, derecha, izquierda, sino habitar el cuerpo, estar en el movimiento, está afectando otros campos, en este caso los socioemocionales, eso está allí implícito, así quieras o no, así tú quieras o no trabajarlo, así en tu planeación no lo pongas, el trabajo con el cuerpo involucra el trabajo con las emociones, porque estás trabajando con tu aquí y ahora, con todo lo que construyes. Entonces, yo creo que eso está súper inmerso, eso está unido, y creo que un poco esta idea del cuerpo dividido, ¿no? Como que mi cabeza piensa, mi cabeza está por allá y mi corazón está por allá, o sea, mis emociones están en otro lugar y mi músculo lo trabajo acá. Esto es seguir divididos, pues
es muy complejo. Yo creo que sí tenemos que seguir pensando que somos una unidad, que todas las acciones que hagas desde lo corporal, quieras o no, están haciendo unas afectaciones. Por ejemplo, nosotros, digamos que en Concuerpos hay mucho como, encontramos unos estados emocionales de placer o de confrontación, somáticos, ¿no? Nos vinculamos con la somática, y no es nuestro interés directo es creativo, nuestro interés directo es el estudio del cuerpo y el movimiento, pero esas otras cosas están y habitan y tenemos que tenerlas en cuenta. Y allí yo pondría otra pregunta que me parece importante y lo hemos nombrado a las tres, y es ese lugar del maestro y la maestra, ¿no? ¿Qué pasa con lo que siente el maestro? Porque hay angustia al trabajar en todas las entrevistas que hacemos con los profes cuando van por primera vez a dar un taller de danza inclusiva, tienen miedo, tienen ansiedad, hay inseguridad, hay un sentimiento de soledad, porque no se sienten acompañados, no, como que hay un montón de emociones con las que nosotros llegábamos, y claro, uno sale ahí fuerte y arma ahí, yo soy profe, dentro de ese lugar del poder, pero poder también soltar ese lugar, ¿no? En esta dirección horizontal y dejar ver. Una profe en un taller nos decía, tengo miedo, no sé, tengo mucho miedo, y ya eso nos ponía todos como, sí, tranquila, aquí estamos, te acompañamos, no estás sola, no estás solo, ¿no? En este lugar de tú tienes el poder, tú tienes el conocimiento, y creo que el poder también de que la maestra y el maestro sientan y permitan que eso que sienten se vea, se refleje, también teje comunidad, también teje una relación con la escuela diferente, también teje una relación con el cuerpo y la corporeidad distinta. Y ya para cerrar esta última idea con lo que decía Yuri del cuerpo y cómo aprendemos colectivamente, cómo aprendemos de los pares, pues es que yo considero que una de las fortunas de bailar en colectivo es ese aprendizaje a través del cuerpo. Como que hay uno que tú dices, sube la mano, sube, pero ahí está información cinética, esta información de los cuerpos en colectivo que solo se hace allí, estando. A mí me pasa, a mí me cuesta un montón tomar clases en virtual porque no entiendo, digo, pero ¿por qué no entiendo? Sí, claro, es que mi cuerpo se ha acostumbrado a aprender a través de la energía cinética de los otros cuerpos en el espacio. Es muy difícil poder dar una pauta sin sentir cómo se está desarrollando esa pauta, sin poder tocar, sin poder... Hablábamos con otra compañera que decía, me hace falta sentir el humor de los estudiantes, ¿no? Es como que uno siente, uno va y tantea y dice, uy, no, esto está como tenso, ¿no? Como frío. Hay una inteligencia corporal que se va creando desde el rol de la maestra y el maestro, pero también en el colectivo, ¿no? Esa construcción de conocimiento a partir del cuerpo, a partir de la experiencia corporal, para mí es clave, es como muy, muy importante, y creo que es para las tres, siento yo, estamos rescatando ese lugar, ¿no? Como rescatando esa formación a través de la comunicación cinética, corporal, que tiene el encuentro, ¿no? Que el encuentro es como... Y por eso tenemos que volver a encontrarnos, volver a abrazarnos, volver a estar cerca. Eso es una defensa que tenemos que tener también, no solo como bailarinas, que a mí me ha costado un montón, sino pues como sociedad, ¿no? Que poder seguir teniendo esa información de los otros cuerpos cerca. Es como importante defenderla. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cindy, por su relacionamiento del concepto de comunidad y cómo se construye allí. Y muchas gracias a las tres, porque desde tres instancias diferentes, como es Sarao, con cuerpos y Osos de Panda Arcoiris, pues estamos aquí tejiendo con la palabra para construir estos conceptos desde esas formas diferentes de relacionamiento, desde esas experiencias diferentes que no son una construcción teórica, sino que son una palabra viva y son una experiencia viva. Muchísimas gracias a las tres. Bueno, seguimos esperando también preguntas. No sé quién más tenga algo por mencionar. Pues quiero resaltar también este elemento que menciona Diana sobre la inteligencia corporal, ¿no? O sea,
Fíjense cómo nosotros siempre la inteligencia la dejamos y siempre, como lo mencionaba anteriormente, desde esa lógica cartesiana nos han dividido y actuamos y pareciera que funcionamos de esa manera de vida, pero la realidad es que no, desde las vivencias corpóreas entendemos que la inteligencia está en absolutamente todo, ¿no? No podemos hablar solamente de la inteligencia como un área y una dimensión de un espacio creado solamente en el cerebro y a partir de unas ideas, sino desde esas formas de la que se toman en el cuerpo, que se toman en el movimiento, y desde esa posibilidad de ser seres humanos integrales, ¿no? De ahí que autores como Gardner hayan planteado las inteligencias múltiples, que ya no van en 7, sino van 9 tipos de inteligencias, pero bueno, no se trata de seguir fragmentando, sino justamente de integrar, ¿sí? De crear esa unidad, como menciona Diana, a partir de la vivencia y la experiencia. Pues muchísimas gracias. Queremos también agradecer a los participantes del encuentro, 29 personas en este momento conectadas. Pues no sé quiénes más ustedes quieran dialogar alrededor de ello, pero pues reiterarles el agradecimiento por ayudar a tejer con la palabra, digamos, estos conceptos. Muchísimas gracias. Y pues para ir cerrando, si no hay más participaciones desde el Facebook Live, pues preguntarles justamente el eslogan que tenemos, o el eslogan no, mejor, el eslogan no diría lo que estamos haciendo con nuestro ejercicio de conversar, ¿sí? Y es para preguntarles a ustedes qué significa, ¿no? Desde esas vivencias y esas experiencias, ¿qué significa para ustedes el cuerpo se toma la palabra? Entonces, no sé quién quiera inicialmente, de alguna manera, no respondernos, digamos, de una forma puntual, sino en este ejercicio de diálogo y de encuentro, contarnos qué representa y qué significa para ustedes el cuerpo se toma la palabra. Bueno, le damos la voz a Cindy. Yuri, ¿tú querías decir algo? Estabas levantando la mano. Bueno, no, solamente para ponerlo sobre la mesa porque creo que el tiempo no nos da, pero hay allí en el chat unas preguntas muy interesantes, ¿sí? O sea, como por ejemplo, pregunta Juan Carlos, ¿cómo se evidencia esto de la transformación social y educativa en cada uno de nuestros proyectos? Andrés pregunta, por ejemplo, por el cuerpo de la mujer, ¿sí? ¿Cómo es que tenemos esa percepción del cuerpo de la mujer? Un cuerpo que además ha sido violentado, y él lo menciona allí como que también ha sido trofeo de guerra, y a mí me parece que esto nos da, que tal vez si no alcanzamos a responder ahora, son unas preguntas que nos van a dar para más adelante preguntarnos, o entre nosotras o a otros que vengan a conversar, porque sí hemos notado, por ejemplo, en lo que nosotros hemos conversado, que la mayoría somos mujeres, ¿sí? Como qué pasa sí, también como en el cuerpo y en la mente de estas mujeres que estamos bailando, y yo lo voy a mezclar así como con lo que dice Juan Carlos de la transformación social. Sí, claro que estamos transformando por lo menos nuestra percepción del mundo, y cuando uno logra ver el mundo de una manera distinta, más objetiva, también que me permite permearme por otras cosas, como que no estoy bloqueado solamente por lo que me dice una pantalla de televisión, puedo cuestionarme, y cuando uno logra eso, que yo sé que las tres lo logramos en nuestros espacios, por lo menos preguntarnos, ahí ya hay un ejercicio de transformación, que va a pasar algo, y miren que sí sucede, lo hemos notado, ¿no? Como que, y bueno, habría que preguntarse eso, y hay otras preguntas que, bueno, ya creo que el tiempo no nos da, pero solo para ponerlas sobre la mesa. Cindy, dale. Sí, agregando a eso, pues un ejemplo claro es Jóvenes Tejedores de Sociedad, el programa del distrito del que todas hemos hablado, un programa distrital donde los jóvenes teníamos la oportunidad de educarnos en diferentes áreas, al principio eran diferentes áreas total del conocimiento, después se especificó solo en artes. Y mira que los creadores, estoy segura que el que hizo el proyecto casi pensaban en una transformación social, pero en ese momento no podían decirlo.
Y muchas de las generaciones que tuvimos la oportunidad de pertenecer a ese programa, fuimos transformados y se transformó nuestra cotidianidad, nuestra visión del mundo, ¿sí? Entonces, esa transformación social seguramente no la veamos nosotros, ¿sí? O no sea tan clara, pero la hay, claro que la hay, porque a través del arte pues, nos transformamos nosotros, ¿no? Como seres humanos, transformamos el mundo, entonces, ¿cómo no a través de un ejercicio artístico, cómo no transformar una sociedad? Por ende, sería para completar lo que decías. Y yo también ahí para seguirlas detrásito, diría que que ya con el hecho, y me uno un poco a lo que dice Yuridia, ya con el hecho de transformar nuestra práctica, de transformar la manera en que estamos en la escuela, las que estamos dentro, las que estamos fuera, las que estamos construyendo una escuela, las y los, que seguramente hay muchos hombres que también tienen proyectos. Creo que allí se gesta la transformación, como desde aquí, desde cómo yo transformo mis prácticas primarias, porque la palabra transformación social es muy grande y también a mí me da un poco de temor siempre usar o siempre hacer esta relación tan directa del arte igual transformación. Yo siento que depende mucho de cómo se habita la práctica artística, la práctica de formación artística, porque no todas las prácticas artísticas son transformadoras sociales de manera como enriquecedora, ¿no? Hay muchas prácticas que vienen del arte y son sesgadas, muchas prácticas que vienen del arte y no son inclusivas, muchas prácticas que vienen del arte y son al contrario, como inquisidoras, ¿no? Entonces yo creo que es la práctica, el cómo lo hacemos, ¿no? No el qué, sino el cómo estamos generando esos espacios, el cómo estamos construyéndonos, nombrándonos, cómo estamos allí tejiendo esa comunidad en el cómo. Sí, no sé, ahora respondemos lo del cuerpo. Toma la palabra. Bien, agradezco a Yurida por traernos la voz de los participantes y a la vez me disculpo porque no sé qué había pasado en mi Facebook y no podía leer, no podía acceder a las voces aquí planteadas y a las preguntas y a los interrogantes. No sé, creo que Adriana no la hemos leído, dice cuáles son aquellas lecciones aprendidas que se destacan en esas relaciones de corporeidad, escuela y comunidad y que se aprecian en sus experiencias. La de Andrés Javier, bueno, ya la había leído Yurida. Nora Patricia nos dice qué interesante la reflexión de cada uno de ustedes y su experiencia y además el ejercicio de co-construcción que están realizando con los participantes de sus fundaciones. Este ejercicio abre caminos para el concepto de estética relacional y de pedagogía del viaje, que nos permite mirar y asombrarnos con cada acontecimiento. Gracias por compartir. Liliana Fonseca, muchas gracias por transmitirnos sus saberes, profes. Ventura Conox pregunta o nos menciona, el carácter transforma el cuerpo que ha traído la escuela de los conflictos. ¿Cómo transformar un cuerpo desde la igualdad? Arándana Benítez, muy interesante que se empieza a gestar una nueva escuela formal y no formal. Muchísimas gracias a todos los participantes y como ya mencionaba Yurida, pues son preguntas que quedan aquí para seguir tejiendo a partir de la voz, a partir de la palabra y a partir de las experiencias. Entonces, pues muchísimas gracias y bueno, para cerrar entonces sí, queremos conocer o queremos que nos den a conocer su concepto o su representación acerca de qué significa para ustedes el cuerpo se toma la palabra. Bueno, puedo tomarme la palabra yo. No, yo pensaba en esto algo muy sencillo y es que me parece muy interesante que seamos nosotras y los otros que han estado en este conversatorio quienes nos tomemos la palabra, básicamente porque tenemos
muchos cuerpos con los que hemos compartido, muchas corporalidades con las que hemos compartido, y es interesante saber que quienes trabajamos o vivimos las experiencias a través y con el cuerpo lo podamos reflexionar, ¿sí? Un poco que pasa lo mismo cuando se hablaba antes de pedagogía, antes de que existiera el concepto de pedagogía, y eran otros los que hablaban de pedagogía, ¿no? Como los psicólogos, los sociólogos, todos hablaban de pedagogía y no los pedagogos. Y me parece esto con el cuerpo, ¿no? Que me parece muy, muy interesante y muy bonito esto que puede llegar a generarse, y es que seamos nosotros los llamados a reflexionar sobre el cuerpo y las corporeidades. Ya. Sí, a mí me encanta el nombre del cuerpo se toma la palabra, y sobre todo pensando en que toda esta vivencia, experiencia, construcción que estamos generando desde el movimiento, ¿no? Desde la práctica de la danza particularmente, pueda tener ese lugar de reflexión y de diálogo, de tensión, ¿no? Como que se queda a veces en el plano de lo espacio, pues la danza es muy efímera, ¿no? La danza es como tú tomas una clase, ves una obra y te queda la experiencia de ese acto, la experiencia corporal, la experiencia como en tu vivencia, pero luego cómo lo agarras, ¿no? ¿Cómo lo tomas? También estaba pensando, y esto también como que me queda en el aire, y es esta relación directa del lenguaje del lenguaje y la palabra, que sea solo a través como de la palabra que se pueda sustentar algo, ¿no? A través de, pues como que estoy ahí pensando que otros lenguajes, ¿no? Que otras maneras multimodales podemos traer para poder construir este conocimiento que como ya vimos es un conocimiento tridimensional, no es en una sola vía. Es visual, es sonoro, es cinético, ¿no? Es como multimodal, y creo que eso también sería interesante traerlo, y lo tuvimos, ¿no? Como audios, videos, imágenes, hacia allá también la construcción del conocimiento, no solamente el código escrito, verbal. Bueno, pues este título de este conversatorio me hace pensar, y es con lo que yo quisiera cerrar, me hace recordar una frase de una poetisa argentina que adoraré siempre, que se llama Alejandra Pizarnik, y ella en un poema dice lo siguiente, y es que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones. Y es precisamente eso lo que creo que nos convocó y lo que creo que puede significar el cuerpo se toma la palabra. Y es que les deseo y nos deseo que siempre nuestros cuerpos, no solamente físicos, sino las corporeidades colectivas individuales, siempre sean un amado espacio de revelaciones para todos. Entonces con eso quiero cerrar. Sí. Bueno, muchísimas gracias para nuestras profes aquí, conversadoras en este espacio, para hacer enriquecedor este momento, por compartiendo sus experiencias. Para mí ha sido muy grato poder estar con ustedes compartiendo en este espacio. Muchísimas gracias a todos los participantes que estuvieron y que nos ayudan a tejer con la palabra, y como lo he mencionado todo el tiempo, desde la experiencia, esa posibilidad de construir un nuevo paradigma, como también se deja ver aquí en este espacio a partir de la escuela, ¿no? Poder construir otra escuela, ¿no? Justamente lo que cuestiona aquí nuestros participantes, donde hablan de que la escuela siempre ha sido esas escuelas que nos han traído el conflicto, ¿no? Entonces poder emerger a partir de la corporeidad y de esta experiencia una nueva forma de ver la escuela, una nueva forma de relacionarnos y una nueva forma de construir, ¿no? Desde otros paradigmas. Entonces, muy interesante. Muchísimas gracias a ustedes tres, muchísimas gracias a todos los participantes, y con esto nos despedimos. Chao, pues.